Hola a todos, bienvenidos a la clase expositiva 8 del curso de elaboración de informes técnicos. Tal como les adelanté en la clase anterior, lo que nos convoca en esta clase, en la número 8, digamos, es revisar lo referente al desarrollo de la sección número 3 del informe técnico de práctica laboral, ¿ya? Y esa sección es la descripción de cargos y funciones desempeñadas por parte de ustedes, obviamente, como alumnos y alumnas en práctica, ¿ya? Al igual que la sección 2, que es la que vimos en la clase expositiva 7, es una sección predominantemente descriptiva, donde tienen que describir mucho de lo que hicieron, ¿ya? Obviamente que esa descripción no la pueden hacer de cualquier manera y ese digamos, es como el objetivo de explicarles qué hay que hacer y cómo hacerlo, ¿ya? Darle alguna recomendación y estrategia de cómo pueden mejorar la exposición de los contenidos, ¿ya? Por ejemplo, aquello en lo que existí con respecto del tema del uso de cuadros, en detrimento de el uso de información escrita, ¿ya? La información escrita es necesaria que la usen, sí. Hay cosas que tienen que describirla con palabras necesariamente. No hay otra opción, porque corresponde que lo hagan así. Pero en algunos casos donde se requiere análisis, ¿ya? Se requiere presentar algunos contenidos de manera analítica, ¿ya? ¿Qué significa cuando yo presento algo de manera analítica? Que lo separo por partes. Necesito mostrarlo de manera comprensible, ¿ya? ¿Y cómo logro eso? Presentando la información a partir de cuadros, por ejemplo, ¿ya? Eh, Porque eso me ordena la información, me permite clasificarla en filas y en columnas. Entonces, todo aquello que yo podría haber escrito eh, que podría haber escrito con palabras a través de párrafos, digamos, de ideas escritas, eh, lo, lo coloco en un cuadro y con eso sintetizo toda la información y la ordeno, que es lo más importante. Más que sintetizarla, lo más importante es que yo la ordeno visualmente, ¿ya? La separo por partes, la analizo, digamos, ¿ya? Entonces, esa es la idea, retomando lo que le he hecho en la clase 7, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos de esta clase en particular, ¿ya? El objetivo general, entender cuáles son los principales aspectos estructurales y contenidos relacionados con el desarrollo de la sección descripción de cargo y funciones desempeñadas del informe técnico de práctica laboral, ¿ya? Los objetivos específicos de esta clase, conocer la estructura específica de la sección descripción de cargo y funciones desempeñadas, ¿ya? Del informe técnico de práctica laboral. Y el objetivo específico 2, conocer las exigencias generales referentes al contenido de esta sección, es decir, de la sección descripción de cargo y funciones desempeñadas, ¿ya? La misma lógica que la clase anterior, ¿ya? Ver lo referente a la estructura y algunas exigencias generales respecto al contenido, ya que es mucho de lo que hemos venido haciendo en la última clase. Estructura, contenido. La forma, como les digo, los aspectos formales no los revisamos aquí porque ya los vimos en una clase anterior y eso aplican para todas las secciones, para todo el informe en general, ¿ya? Por eso que aquí no hablamos de las formas o los aspectos formales, solamente de la estructura y el contenido. Recuerden ustedes que en una clase hablamos de los tres aspectos que debíamos tener en cuenta al desarrollar un informe de cualquier tipo, ¿ya? Incluyendo este, ¿ya? Tres aspectos que no podemos descuidar y los que tenemos que enfocarnos bastante: la estructura, el contenido y la forma, ¿ya? Son los tres aspectos que ustedes no pueden olvidar. Lo que hemos estado haciendo en las últimas tres clases positivas es revisar precisamente eso, menos lo formal, por lo que acabo de decir, porque eso aplica para todo y lo vimos una sola vez, ¿ya? Pero cuando hablamos de la introducción, cuando hablamos de las características de la organización y ahora que vamos a hablar de la descripción de cargo, hemos analizado todo eso en función de dos cosas: de la estructura que debe tener, la estructura específica, digamos, y las exigencias de contenidos generales, ¿ya? Entonces estamos aplicando la materia que vimos en alguna clase anterior, ¿ya? Esa es la idea. Veamos entonces cuáles son, digamos, los contenidos específicos que habría que considerar y la estructura que debería tener esta sección, ¿ya? Que es bastante corta por lo demás, ¿ya? Ya, la sección descripción de carga y funciones desempeñadas corresponde a la tercera sección general del informe técnico de práctica laboral, ¿no? Es la tercera. Está la introducción primero, después viene eh,
las características de la organización, y después viene la descripción de cargo, funciones y desempeño. Obviamente que por ustedes, ¿ya? La descripción del cargo que ustedes asumieron y de las funciones que desarrollaron o desempeñaron dentro de la institución. Eh, ¿Cuál es el propósito de esta sección, de esta tercera sección? ¿Ya? Es entregar una descripción de las responsabilidades que le fueron asignadas y las actividades concretas que el alumno llevó a cabo durante su proceso de práctica laboral. ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Para qué hay que hacer esa descripción? Para que la persona o la comisión que esté, o el profesor o la comisión que esté evaluando su informe, eh, pueda analizar la naturaleza y adecuación de las responsabilidades y actividades que desarrolla el alumno respecto al perfil de egreso definido para la carrera. ¿Ya? Y es decir, lo que usted presente tiene que estar siempre pensado en eso, tiene que estar pensado o visto o en relación al perfil de egreso. ¿Ya? Entonces no olviden eso. ¿Ya? Si alguien desarrolla un informe de práctica donde señala que hizo solo cosas administrativas, cuidado con eso porque el perfil de egreso de la carrera no está relacionado con eso, con un trabajo administrativo. ¿Ya? Entonces, considerando que ustedes todavía están en este proceso con prácticas detenidas o todavía no empiezan, tengan en consideración eso también, ¿ya? De exponérselo a, a su jefa o jefa eh, o la persona que esté encargada en la institución en la cual ustedes van a desarrollar sus prácticas y estar siempre teniendo, o sea, tener siempre a la vista eso, de que tienen que desarrollar alguna actividad que esté relacionada con su perfil de egreso, actividades eh, relacionadas con el ámbito social. Las actividades administrativas van a ser siempre, porque todos hacemos eso cuando hacemos práctica. Archivos de documentación, ese tipo de cosas es inevitable porque por eso está la figura de alumno en práctica. ¿Ya? Pero aparte de eso también tienen que desarrollar alguna actividad que les permitan desarrollarse desde el punto de vista profesional. ¿Ya? Entonces ustedes también tienen que estar conscientes de eso. En caso de que vean que están haciendo solamente actividades administrativas, plantear ese tema a quien corresponda, ¿ya? De manera correcta obviamente, de manera apropiada, no reclamando, ¿ya? De manera constructiva. Es decir, qué podría hacer yo para desarrollar digamos, algunas competencias que están más vinculadas con mi formación, y ustedes ahí pueden decir que han tenido cursos de proyectos sociales, de intervención social, etcétera. ¿Ya? Usted también tiene que ser propositivo. ¿Ya? Y todo esto en vista de que tienen que pensar que van a tener que presentar un informe. ¿Ya? Y, y digamos que tienen que considerar también que la práctica, o cómo le evalúe la práctica, no tiene que ver solamente con el hecho de que la hayan realizado. ¿Ya? Si hicieron una práctica laboral y solamente estuvieron archivando papeles, eso no debería servir como para que ustedes se titulen. ¿Ya? Entonces tienen que estar conscientes de eso y tienen que estar atentos, básicamente. ¿Ya? Porque la vía a través de la cual a través de la cual a ustedes se les va a validar su práctica es este informe. ¿Ya? Y entonces ustedes tienen que estar 100% conscientes de lo que van a poner en el informe y tienen que resguardar de antemano de que hayan hecho cosas o actividades que les permitan eh, desarrollar un informe pertinente desde el punto de vista de la carrera que esté estudiando. ¿Ya? Se lo digo para que lo tengan en consideración. Veamos entonces qué supone el desarrollo de esta sección. Ya, la descripción de esta sección, al igual que la anterior, puede ser muy variable de un caso a otro. Va a variar mucho. Ya, va a variar mucho de un caso a otro. ¿Por qué? Porque todos van a hacer prácticas laborales en distintas instituciones y van a tener cargos distintos probablemente. ¿Ya? Van a desarrollar funciones que no son las mismas. ¿Ya? Si desarrollan su práctica en una escuela, por ejemplo, tal vez no van a tener el mismo cargo, la misma función que si desarrollan su práctica en una cárcel, por poner dos ejemplos así bien extremos. ¿Ya? Entonces, la descripción de los cargos y de las funciones va a variar mucho en cuanto al contenido. ¿Ya? Sin embargo, o no obstante eso, es necesario considerar como mínimo el desarrollo de tres puntos, que es lo que vamos a ver, que son los que vamos a ver acá. ¿Ya?
3 puntos solamente. Con esos 3 puntos ustedes van a poder describir de manera completa el cargo y las funciones que desempeñaron dentro de la institución. ¿Ya? El primer punto, que es más simple de todo, cargo y área de desempeño. Eh, una línea y después un párrafo corto, nada más que eso. ¿Ya? Hay que indicar el nombre del cargo desempeñado, el nombre formal, digamos. ¿Ya? Y en caso de que eso no exista, de que no le hayan dicho, sabe que usted va a tener este cargo, va a ser apoyo técnico o asistente, ¿no? Asistente de proyecto, lo que sea. Si no le dijeron eso, tienen que ustedes señalar cuál es la naturaleza general de la función que desempeñaron. La naturaleza general. ¿Ya? Eh, es decir, ustedes señalar qué función cumplieron. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes trabajaron principalmente en terreno haciendo proyectos, bueno, y no le dieron nunca el nombre de ese cargo, ustedes colóquenle el nombre a ese cargo. Digan, la función general desempeñada estuvo relacionada con apoyar en terreno el desarrollo de las actividades prácticas relacionadas con los proyectos sociales que implementaba la institución. Ahí están describiendo la naturaleza general de la función que desempeñan. ¿Ya? Aparte de eso, de señalar el cargo, digamos, o la función que desempeñaron, tienen que señalar el área específica dentro de la cual trabajaron. ¿Ya? Sobre todo si la institución posee diferentes departamentos, unidades o áreas de desarrollo. ¿Ya? Eh, si alguien hizo digamos, una práctica en una escuela, tal vez trabajó en el área de la convivencia escolar. Entonces tienen que poner eso. Tuvimos el siguiente, o sea, desarrollé la siguiente función o me asignaron el siguiente cargo y yo trabajé dentro del área tanto o del departamento X dentro de la institución. ¿Ya? Tienen que señalar eso porque eso va a mostrar la especialización que ustedes tuvieron dentro de la institución, es decir, exactamente en qué área se desempeñaron. ¿Ya? Eh, y eso es importante para saber exactamente qué cosas hicieron, porque eso da una imagen general de lo que pueden haber hecho, lo que pueden haber desarrollado. Otro punto importante, responsabilidad asociada al cargo. Responsabilidades asociadas al cargo. Deben indicar y describir en términos breves, ya y bien precisos o concisos, cada una de las responsabilidades que derivaban del cargo o la función que desempeñaron dentro de la institución. ¿Ya? Es decir, que cada cargo que uno asume están implicadas para ese cargo distintas responsabilidades. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si alguien desempeñó la función de encargada de proyectos sociales, digamos que le dieron ese cargo, ¿ya? Encargada de proyectos sociales, ¿ya? ¿Qué responsabilidades va a tener una encargada de proyectos sociales? O qué responsabilidades va a tener una encargada de proyectos sociales dentro de esa institución en la cual estuvieron ustedes? Podrían ser responsabilidades, por ejemplo, como el diseño y formulación de los proyectos, la coordinación de la ejecución de los proyectos, la evaluación de los proyectos ejecutados, ¿ya? El reporte respecto de los resultados obtenidos de la implementación de los proyectos, el contacto con las comunidades beneficiarias, eh, etcétera, ¿ya? Esas son responsabilidades asociadas a un cargo o una función como encargada de proyectos sociales. ¿Ya? Eh, si el cargo, por ejemplo, es apoyo en el ámbito del- de la convivencia escolar en una escuela, las responsabilidades van a ser otras. ¿Ya? Tal vez hacer observación de aula, hacer charlas, eh, atender a alumnos o apoyar la atención de alumnos digamos, con el psicólogo o psicóloga de la escuela, etcétera. ¿Ya? Las responsabilidades van a derivar, digamos, del cargo. ¿Ya? Y no hay responsabilidades genéricas para cada cargo en este caso, sino que tienen que describirla en función de lo que ustedes tuvieron o desarrollaron en el contexto de la institución en la que hicieron la práctica. ¿Ya? Tienen que enfocarlo ahí, porque ahí es donde tiene sentido. Entonces, una encargada de proyectos sociales puede tener una responsabilidad en una institución y va a tener
algunas otras distintas en otra institución. Entonces ustedes tienen que escribir las que tuvieron dentro de la institución en la cual estuvieron. ¿Ya? Eh, Todo esto no les va a salir de inmediato si ustedes no van a decir, ah, ya, yo sé qué exactamente qué hice. La mayoría probablemente no, van a tener que reconstruir esto. ¿Ya? Van a tener que empezar a pensar, a ver, ¿qué hice yo? Y van a empezar ustedes mismos a clasificar. Ya, si estas distintas actividades fueron una responsabilidad que le puedo poner este nombre. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener que reconstruir mucho del proceso que hicieron. ¿Ya? Porque las cosas que están acá en el, o digamos los puntos, las exigencias que están en el informe técnico son analíticas, ¿ya? No se condicen exactamente con cómo se desarrolló cronológicamente el proceso, ¿ya? Eh, Probablemente muchos cuando van a hacer la práctica ni siquiera le dicen qué cargo va a tener, sino que le empiezan a dar trabajo solamente, ¿ya? Le empiezan solamente a dar trabajo y tampoco le dicen tus responsabilidades van a ser tantas, o esta responsabilidad. No se las dicen generalmente, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de que ustedes no se las digan no los exime de que tengan que presentar o señalar la responsabilidad. Ustedes van a tener que reconstruir eso, ¿ya? Y ustedes van a tener que formalizar lo que hicieron en la práctica y darles nombres. Ya, todas estas actividades que yo hice son esta responsabilidad que yo le voy a dar este nombre. Y lo van a tener que señalar así en el informe. ¿Ya? Eso es parte de lo que van a tener que hacer. No piensen que el informe es simplemente llegar y plasmar todo lo que hicieron, porque hay muchas cosas que ustedes hicieron o van a hacer y no saben que eran responsabilidades, o no saben que eran actividades, o no saben que era tal cosa que después van a tener que plasmar acá. Entonces van a tener que ir reconstruyendo, ¿ya? Y analizando todo lo que hicieron. Ese es el proceso que hacen todos, ¿ya? Que hacen todos los practicantes. Eh, Porque la práctica, claro, tiene un ideal, ¿ya? De que funciona todo ordenado, todo coordinado, digamos, todo supervisado, pero no siempre es así, ¿ya? Por lo tanto, para los que no han hecho la práctica todavía o están en proceso de retomar la práctica, tengan en cuenta estas cosas también. O sea, ahora vean la práctica en función de que tienen que hacer un informe y tengan en cuenta las cosas que vamos hablando, ¿ya? Eh, la información que tienen que recopilar, por ejemplo, es importante que vayan guardando información que es importante también, que les pueda servir para hacer el informe, tener claro las responsabilidades que van a tener, cómo se llama su cargo, por ejemplo, si es necesario preguntárselo al encargado, a la jefa o el jefe de la institución, ¿ya? Ese tipo de cosas son importantes para que las tengan en cuenta, ¿ya? Eh, Esto de las responsabilidades asociadas al cargo también se presenta en un cuadro y queda súper claro, ¿ya? Queda súper claro, no hay ningún problema si lo presentan en un cuadro, de hecho es lo mejor, ¿ya? Y el último punto, porque esto es corto, como les dije, ¿ya? Es bastante corto porque es conciso, tiene que ser conciso. Entonces, son 3 puntos básicamente, y si ustedes quieren agregar otra cosa, bueno, está bien. Queda al criterio de ustedes, porque el informe en definitiva es de ustedes. Si ustedes le quieren agregar cosas específicas, están en libertad de ello. Por lo menos aquí estamos viendo lo más básico, lo elemental que ustedes tienen que considerar, ¿ya? La última parte tiene que ver con actividades concretas desarrolladas. Esta parte puede ser un poco más larga, porque aquí ustedes van a tener que ser muy detallistas, digamos. Tienen que detallar bien las actividades que hicieron, ¿ya? Y que no es lo mismo que las responsabilidades son generales. Ahora tienen que describir qué cosas concretas hicieron dentro de cada responsabilidad, por decirlo de algún modo, ¿ya? ¿Y qué implica esto? Hacer una identificación y una descripción analítica de las distintas actividades concretas que ustedes desarrollaron durante la práctica laboral, ¿ya? Actividades concretas, por ejemplo, si una de sus funciones era apoyar la formulación de proyectos, bueno, ¿qué proyecto hicieron finalmente? ¿Qué proyectos formularon? Y tienen que señalar, eh, ayudé a formular el proyecto, no sé, nuestra casa con el título del proyecto, digamos, que se implementó o que se quería implementar en la comunidad de, digamos, de Montedónico, por decirlo, ¿ya? Eso es una actividad concreta desarrollada, ¿ya? Es como llevar a lo más concreto las responsabilidades que ustedes tuvieron, ¿ya? Entonces tiene que ser concreto, decir exactamente qué hice. Yo apoyé a implementar el proyecto tanto, hice la charla tanto a tales alumnos, ¿ya? Eh, Atendía eh, a, digamos,
a personas recluidas en una cárcel y le hice, no sé, pues una orientación, no sé. ¿Ya? Esas son actividades concretas desarrolladas, ¿ya? Con datos, digamos, con nombres de personas, digamos que de caracterización de grupos a los que se atendió, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué tienen que indicar como mínimo? El propósito al que respondía cada actividad. ¿Para qué yo hice tal cosa? ¿Para qué yo ayudé a formular un proyecto? ¿A qué respondía eso? A qué objetivo superior respondía? ¿Ya? Eh, la metodología aplicada para el desarrollo de cada actividad, ¿ya? ¿Qué estrategia seguir para formular el proyecto? O para ejecutar un proyecto, o para hacer las charlas. ¿Cómo armé las charlas? ¿Qué material ocupé? ¿Ya? ¿Lo hice con papelógrafo? ¿Lo hice con una presentación en PowerPoint? ¿Ya? Y lo hice con algún video audiovisual. Esa es la metodología, ¿ya? Que se utilizó para cada actividad. Eh, si hice una encuesta, por ejemplo, si me encargaban de hacer una encuesta o entrevista, ¿ya? Como parte de la actividad que tenía que hacer, también. La metodología va a ser las técnicas que ocupé. Si ocupé la técnica de la encuesta social o la etnografía, utilicé un cuestionario, utilicé una entrevista. Eso es la metodología, ¿ya? Los logros alcanzados respecto al desarrollo de cada actividad, ¿ya? ¿Qué logré haciendo cada actividad? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Se logró implementar el proyecto en el cual estuve ayudando? ¿Cómo tomaron las charlas los niños hacia los cuales iban dirigidos? ¿Ya? ¿Les gustó la charla? ¿Se notó que les sirvió? Etcétera. Esos son los logros, ¿ya? Y por último, la cantidad de horas totales que se destinó o se empleó para cada actividad concreta. Si hice una charla que duró, no sé, varias sesiones, ya, ¿cuántas horas ocupé en todo eso? Ya ocupé 10 horas tal vez. Entonces pongo 10 horas totales. Y eso es importante porque eh, permite, permite entender, digamos, la organización del trabajo, ¿ya? Y qué importancia tuvo cada actividad que ustedes desarrollaron dentro del contexto de la práctica que hicieron, ¿ya? Eh, y también visualizar qué actividades les tomó más tiempo, en qué trabajaron más, etcétera. Por eso es importante saber siempre el tema de la cantidad de horas que se destina para cada actividad que uno hace, ¿ya? Entonces, la actividad concreta desarrollada, en otras palabras, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí está la descripción más concreta de todo lo que yo hice en la práctica. Y es una descripción que se desarrolla en términos de qué se hizo, tal como sale ahí, qué se hizo, para qué se hizo, cómo se hizo, eh, qué se logró, cuánto tiempo se destinó para ello, ¿ya? Y de nuevo utilicen un cuadro analítico en el que presenten de manera organizada toda la información, ¿ya? Pueden dividirlo por responsabilidades y al lado van colocando la actividad, el propósito, la metodología, los logros, la cantidad de horas, ¿ya? Y ahí les va a quedar todo ordenado y se va a entender de manera completa. El qué se hizo tiene que ver con la descripción de la actividad. ¿Para qué se hizo? El propósito. ¿Cómo se hizo? La metodología aplicada. ¿Qué se logró? Los logros alcanzados y cuánto tiempo se destinó para ello, la cantidad de horas. Ahí están todos, ¿ya? Entonces yo describo la práctica laboral en función de eso. ¿Qué hice? ¿Para qué lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Qué logré? ¿Cuánto tiempo ocupé para ello? Ah, considero todo lo necesario como para poder describir de manera correcta todas las actividades que yo desarrollo, ¿ya? Aquí tienen que escribir todas las actividades, ¿ya? Independiente de que después ustedes van a identificar un problema muy puntual, pero aquí describen todo lo que hicieron, lo más importante obviamente, ¿ya? Y separándola, digamos, a partir de la responsabilidad y ahí van identificando actividades concretas, ¿ya? Bueno, esta clase como vieron es corta también porque es muy concreta, ¿ya? Es bastante concreta, a diferencia de las clases que tuvimos antes que eran más teóricas, porque eran necesariamente tenían que ser más largas porque eran teóricas y hay que aplicar cosas generales, ¿ya? Aquí vamos como más directo al grano, digamos, de lo que ustedes tienen que hacer eh, para cada para cada sección, cómo desarrollar cada sección, ¿ya? Como hay tiempo, revisen el video de nuevo, lo que no hayan alcanzado a entender bien, vuelvan a colocarlo, tomen apuntes, etc., ¿ya? Va a haber también un material eh, práctico de ejemplo para que ustedes vean cómo se desarrolla cada uno de estos puntos, ¿ya? Los dejo invitados para la clase que viene después, para la próxima sesión.